Estimazo, pues mucho que decir en esta sección del kiosco, donde revisamos qué tratamiento le dan ciertos medios a la información, ¿no? Respecto también a lo que plantea el presidente en las mañaneras. Así es, a ver, el tema económico por un lado, que fue uno de los temas que se puso sobre la mesa a propósito justamente que lo retomaba y luego lo retomó también Miguel Arzate, lo que se plantea de que México va a caer en crecimiento. Y está adicionalmente, que también plantearon lo que dice una encuesta del INEGI sobre la confianza de la gente en términos de su capacidad de consumo. Y sobre eso da una amplia explicación el presidente hoy nuevamente, que creo que vale la pena retomarla un poquito más adelante, pero se pone sobre la mesa también la posición sobre las políticas que se han llevado a cabo en esta administración y en los últimos tiempos de cara a la inflación, por ejemplo, para subsidiar las gasolinas para poder mitigar el avance de la inflación en los combustibles. Y hay un tuit del expresidente Felipe Calderón al que da particular respuesta. Creo que vale más la pena ver la respuesta en términos de los datos que existen. Mira, ahí está el tuit de Felipe Calderón. La decisión del gobierno federal de subsidiar las gasolinas, parte la pagan los estados, por lo menos deberían dejarles la decisión. Algunos preferirían quizá estos recursos para seguridad, carreteras, estos son los del gasto, y el federal, el del gusto. Caravana con sombrero ajeno. Dice, caray, ¿qué tal? Felipe Calderón tiene que dar lecciones de nada. Tendría que estar rindiendo cuentas respecto a García Luna, al desastre que dejó, porque mucha violencia, sin duda, y a estos contratos y a esas complicidades. Pero miren nada más, esta es una nota, a propósito de este asunto económico, el Universal la trae en la sección de negocios, ¿no? Le llaman acá cartera, etcétera. Más reformas, es la receta del Fondo Monetario Internacional, o sea, ellos no cambian. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? México requiere más reformas estructurales. O sea, se está equivocando López Obrador, se está equivocando la 4T. Insiste el Fondo Monetario, dice, en cuanto a la participación del capital privado, hay que derribar los obstáculos, más reformas estructurales, nos receta el FMI, para que se abra todo al sector privado, en lo que hace al sector energía y para reforzar la estrategia de negocios de la empresa petrolera del Estado mexicano. En su evaluación de la economía, México, en el reporte titulado Pandemia, Guerra y Desbalances Globales, dado a conocer ayer, textual dice el FMI, se requieren reformas estructurales adicionales para abordar obstáculos a la inversión. O sea, ellos nos siguen viendo como tierra de conquista. Pero por supuesto, hay que decir además que estas son del tipo de recomendaciones que en este gobierno particularmente no se han seguido, o sea, no endeudamiento, no cambios estructurales en función de lo que históricamente ha planteado el FMI a pues todos los países latinoamericanos, incluido México, y otros países también en el mundo que enfrentan situaciones terribles como la de Argentina en este momento, que ya no puede pagar la deuda. Otros países también han enfrentado lo mismo. México siempre ha dicho no, y aquí nada más, o sea, vamos con los datos, porque esto que dice el FMI, también por eso ya no funciona este tema de las calificadoras y de estas evaluaciones, porque si uno ve los datos y ve la situación mundial, pues hay una franca divergencia entre lo que estos dicen por sí mismos y lo que están poniendo aquí en sus evaluaciones. Por ejemplo, en el tema de la inflación tenemos el gráfico ahí de cómo justamente ayer el subsecretario Llorio, el subsecretario de Hacienda, nuevamente, y fíjate, estos son datos que uno dice, ay, pero eso ya lo han dicho, ¿por qué lo repetirán tanto? Bueno, es impresionante la necesidad que hay de repetir estos datos porque todos los días hay, pareciera, interpretaciones totalmente equivocadas, tergiversadas sobre lo que es esta información. Ahí lo tiene. Uno de los países con menor inflación en el mundo es México. Estamos por debajo del promedio de los países de la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos. Ahí México está hasta abajo en la línea verde antes que México. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo quitan? Ah, ok.
Antes que México están, por ejemplo, están España, Costa Rica, Bélgica, la Unión Europea con 9.6. Oye, Turquía 78.6 es el más alto, qué barbaridad, no lo había visto. Pero está la Unión Europea 9.6, Estados Unidos 9.1, la zona del euro 8.6, Países Bajos 8.6, Reino Unido 8.2 y México está en 8.0. Por debajo de Canadá, es decir, estamos abajo de todos los países que uno, bueno, no estamos viendo ahí a Asia, ¿verdad? Por cierto, pero en términos de Occidente y lo que uno calificaría como el primer mundo, los países industrializados, estamos abajo en inflación de todos ellos. Sin duda. Y le preguntaron al presidente López Obrador sobre un estudio del Centro Económico del Sector Privado, que es un centro con relación a la CCE, a esta comisión también de los hombres de negocios, o sea, y dice el observador, no son serios en sus análisis, porque no están identificando que México no se endeudó, que tiene baja inflación, que hay crecimiento económico independientemente de lo que sucede en otros países. Y, por ejemplo, hoy se destaca un dato en El Financiero a propósito de lo que señalan algunos medios. México regresa a ser el socio más importante en términos comerciales de los Estados Unidos. Incluso retoma este sitio que en ocasiones se está disputando con Canadá. Aquí está, si ustedes ven la primera plana del Financiero, vale la pena. Récord en lo que hace al comercio de México y Estados Unidos. Las tensiones comerciales entre ambos países, dice El Financiero, no han provocado que el flujo de comercio bilateral pierda dinamismo. Datos oficiales revelan que en la primera mitad del año la suma de exportaciones e importaciones alcanzó un máximo histórico de 384.669 millones de dólares, lo que mantiene a México como el segundo socio comercial de Estados Unidos. Ahí andamos con Canadá y con China, en su momento, digamos, quedándonos un quién vive en lo que hace a esta relación comercial, pero México está vigente, está sin duda creciendo y yendo a contracorriente de las recetas financieras, de las recetas neoliberales. Es un modelo propio que tiene que ver con el empuje de López Obrador, que incluso no le han entendido algunos secretarios de Hacienda. Se le fue Carlos Ursúa, dijo, yo no lo entiendo, porque decía López Obrador, a ver, vamos a hacer lo mismo, es la receta neoliberal, no quiero eso, no me gusta tu plan de desarrollo, y que le renuncia, ¿no? El secretario. O sea, no es fácil entenderle a López Obrador lo que hace su modelo de no endeudamiento. Y dice, va en serio, no vamos a hacer lo mismo que teníamos antes, ¿no? Muy interesante lo que sucede. Sí, es no endeudamiento, redistribución, una parte muy importante, el valor que le ha dado a los programas sociales y a, por ejemplo, el aumento salarial, digamos, todas estas políticas que se han tenido que impulsar, que se han impulsado, se han ejecutado, y bueno, claro que requiere de un equipo de gabinete, pues que lo acompañe, no todos lo han hecho, efectivamente. No todos lo entienden, al presidente pensaban algunos que sería simulación, también con lo de la austeridad y estas otras cosas. Ahí estamos viendo la tasa de inflación en junio, particularmente de este año. ¿Cómo está la cosa? Ya lo decías, lo de Turquía está impresionante. Está en, ¿cuánto? 78.6% lo de Turquía, no es terrible. Chile, 12.5%. En los países de la OCDE, 10.3%, Unión Europea 9.6%, Estados Unidos 9.1%, México 8.0%. ¿Y por qué? En esencia, porque hay un subsidio muy importante a la gasolina que no le gusta a Felipe Calderón, mucho menos a Videgaray y a estos. Que de por ahí también agarró el pretexto el presidente para hablar también de, bueno, el plan no es nada más quedarnos justamente en el subsidio de las gasolinas, sino también impulsar la producción, que es la otra gran apuesta, la autosuficiencia en términos de combustibles, en términos alimentarios y en términos comerciales y digamos, para llevar el asunto de todos los insumos y de todas las cadenas a nivel regional, ¿no? Para no depender justamente de lo que pasa del otro lado en otros lugares. Bueno, esto ya es algo que hemos hablado ampliamente, un tema muy importante. Y bueno, si no se le golpea por ahí, entonces se encuentran otras formas de hacerlo. Aquí el Reforma tiene, por ejemplo, preocupa la baja vacunación infantil. Hay que decir que este tema
el Reforma lo trae desde el otro día, ¿no? Esta es la segunda portada que utiliza para en 8 columnas hablar de la baja vacunación infantil, que efectivamente hubo un informe en donde se recuperó esto. Pero lo que no dicen aquí, además, checa nomás este párrafo, dice, especialistas advirtieron que la drástica caída en la cobertura de vacunación infantil es un hecho escandaloso y nunca antes visto. Nunca antes visto, aquí hay que decir que esta es una tendencia que se viene marcando desde varios sexenios anteriores y en donde en este sexenio es una lástima que no tengamos el Reforma del otro día, porque el mismo Reforma, nada más que ahora no lo consignan de esa manera. En la ocasión anterior sube una gráfica retomando justamente los datos ya en contexto y hacia atrás, en donde se ve claramente que la caída se da desde la administración de Felipe Calderón, viene hasta estrepitosamente y llega al 2018 y ahí se estabiliza. Y ahí la o gente, sea, no ha a crecido. ver, Nada más que la gente es la que no nos COVID. deja mentir. Preguntamos abiertamente y por eso está el WhatsApp. Si ustedes quieren vacunar a sus hijos, ¿los pueden vacunar hoy en día? Yo creo que sí, en el sector salud, en cualquier parte de México. No es un tema, como lo señala Reforma, que supuestamente no hay vacunas. No solo para COVID, sino para otras enfermedades. Y claro que hubo cierto nivel de desabasto en medio de la pandemia, cuando los laboratorios se concentraron precisamente en las vacunas anti-COVID. Eso se está regularizando, pero a ver, hoy en día quien quiere vacunar en este país a su hijo o a su hija de forma gratuita, lo puede hacer. O sea, no podemos nosotros ser alarmistas y decir, no hay vacunas de otro tipo para la niñez, ¿no? Y siempre el presidente tiene muy presente este tipo de situaciones. Dice, vamos a resolverlo. Quiere que el sector salud sea gratuito para todo, abierto de forma... Nada de que si eres del IMSS o del ISSSTE, no. Para todos al finalizar el sexenio. Y yo creo que habría que hacer un diagnóstico de cuáles son las razones justamente del nivel de vacunación, o sea, de que la gente no acuda. Aquí tenemos una pandemia en medio donde la gente dejó de ir a hospitales, ¿no? O sea, bueno, hay grupos antivacunas, ¿no, estimado? Hay grupos antivacunas, por otro lado, que por suerte en México no proliferaron y no prosperaron de una manera tan importante como lo hicieron, por ejemplo, en Europa, que es escandaloso la forma en que boicotearon la vacunación allá, pero aquí no ocurrió y sin embargo sí hay toda una serie de condiciones que pues deberían de analizarse para ver qué pasa aquí. Este es un tema que deberíamos de hablar después cuando tengamos la oportunidad de hablar con el subsecretario López-Gatell, si un día nos acepta la entrevista. Es interesante, pero hay que analizarlo más a fondo, no a partir de estas justo frases sensacionalistas. Así es. En fin, la primera plana del Reforma y la otra, el triunfo de Delfina Gómez para la candidatura del Estado de México. Y vale la pena el Reforma dice detenernos en este tema, estimada Azul. Así es. Porque el presidente dice, me da mucho gusto que haya salido ganona, fue la que ganó en las encuestas, ¿no? En este método interno de Morena, y dice, es buena, es honesta. Ah, caray, dice, hay que comparar las casas de Claudio X González y de Loret. Pero sí, vean nada más la joya, porque, estimado, a ver, ¿cómo se da el método de selección hoy en día en Morena? A través de las encuestas, ¿no? Está clarísimo. Pero vean el enojo que trae Reforma en particular con Delfina. Templo Mayor, que es el editorial de Reforma, dice, debe haber salido carísima la encuesta de Morena. En el Estado de México, pues fueron encuestadas 1,536 personas cuyas opiniones tuvieron que cuadrar con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ni los más férreos obradoristas se creen el cuento de que fue la voluntad popular la que decidió el dedazo para Delfina Gómez. Insiste Reforma, fue dedazo. Y luego aquí le dedican un cartón terrible, la ponen como en efecto una delfina con una cola de rata. O sea, imagínense nada más cómo están de molestos en Reforma. No, molestísimos. Nada más habría que poner en relieve que este proceso y esta encuesta y estos resultados que se dieron en el Estado de México, todo el proceso se ha dado de una manera ejemplar, de principio a fin, y eso es clarísimo cuando uno ve
además, Sí, perdón, las perdón, reacciones de los propios, de quienes no salieron vencedores aquí, ¿no? Todos salieron a reconocer el triunfo de Delfina, Sí. a decir vamos adelante con ahora sí que como equipo hacia la transformación en Morena, en el Estado de México. Nadie cuestionó. Dice, fueron encuestadas 1.536 personas. Bueno, en las encuestas se hace una muestra y se hace la proyección de la población objetivo. O sea, las encuestas así son, ¿eh? Las de Reforma también. No es que encuesten a 1 millón de mexiquenses. Todavía más chiquitas. Nada más, pusieron ahí 1.500. Bueno, fueron 3 encuestas. Covarrubias y Asociados, Mendoza Blanco y una encuesta interna que tiene ya un comité donde hay expertos de Morena que realizan estas encuestas. Son 3 encuestas que ganó Delfina Gómez, nada más para subrayar, nada de dedazo, pero andan en esa narrativa, algunos nerviosos. El Estado de México es muy importante, 12 millones de electores, y además en las encuestas la marcan con una intención del voto por ahí del 40%, estimada Azul. Ahí por ahí tenemos el gráfico de cómo quedaron los porcentajes de globales de las encuestas. ¿Tenemos por ahí? Sí, tenemos el gráfico o vamos escuchando. Ahí está. Ahí está cómo quedó Delfina. Pues muy adelante de Luis Fernando Vilchis, el alcalde de Ecatepec, muy adelante también de Higinio Martínez, un hombre que tiene influencia política bastante clara ahí en el Estado de México, y Horacio Duarte, quien administra las aduanas. Así que, pues Delfina noquea, no hay discusión, nada de qué dedazo. Sí, y ahí está la pregunta, ¿no? ¿A quién prefiere? O más bien, ¿a quién prefiere como candidato para gobernar al Estado de México? En lo que hace al promedio de las encuestas, 37.4% Delfina Gómez, muy lejano el de Ecatepec, sí. 11. ¿Qué? 8, 9. Luis Fernando Vilchis. 11.8. Higinio Martínez, 8.1. Bueno, 8.1. Y Horacio Duarte, lejanísimo. 4.8. Con un 4.8. Y como bien dices, estimado Azul, no hay discusión. Ellos dicen, pues sí, ganó Delfina. Y el presidente contento por las implicaciones, porque tiene que ver también con la narrativa de López Obrador. Dice, he apoyado a Delfina Gómez porque es una maestra que viene de abajo. Cuando la nombró como secretaria de Educación Pública, ¿cómo se pusieron los Krause y compañía? Dijeron, ¿cómo es posible que esa secretaría que ha tenido a grandes secretarios, sí, como Aurelio Nuño, ¿no? Ajá. El que decía que... Otto Granados. Otto Granados. Una niña corrigió a Aurelio Nuño, le dijo, no se dice leer, sino leer. Pero bueno, vamos a escuchar a López Obrador, que le gustó mucho esta noticia. Una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco. Luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición. Y luego ganó la Diputación Federal, también por lo mismo, porque además de que es una mujer buena, honesta, me gustaría que los adversarios, y sobre todo los que la atacan, estos de Claudio X González, que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra. Su casa es casi igual que la de Claudio. O la de Loret también dijo, la de Loret. ¿Cuántas casas se podría comprar uno de Delfina Gómez con un depa de Loret? Yo creo que como unas 30 casas. Solo con un depa de Loret, con uno. Se podría comprar 30 casas como las que tiene Delfina Gómez. Es como la casita de muñecas de Alito Moreno que decía Laida Sansoro, es como mi departamento completo, ¿no? Así es. Y bueno, también el presidente exhibió a los adversarios que andan molestos. José Antonio Crespo, que solía ser muy serio en sus análisis en otros sexenios, anda muy enojado con hablando la 4T. De los adversarios en medios públicos. Porque él es uno de los colaboradores en un programa en el 11. En el Canal 11. Y Crespo, pues la verdad es que sí se fue en banda porque sacó una fotografía supuesta de López Obrador con Salinas, pero no era López Obrador. Ahí está el montaje claramente, sino Otto Granados, estimado Azul. Otto Granados fue el vocero de Carlos Salinas de Gortari. Y cómo lo premió Salinas, lo hizo gobernador de Aguascalientes. Bueno, qué tiempos aquellos.
Y luego terminó también como secretario de Educación de Peña Nieto. Así es, También. Otto Granados. Y hay una anécdota que planteó hoy el presidente justamente de cuando fue el desafuero, que le adjudican a Otto Granados haber dicho que cuando tienes al enemigo sometido, mejor lo acabes, Oye, qué frase, remates estimado o Azul. algo así. Sí, en referencia a Maquiavelo, que Granados Exactamente. dijo, Maquiavelo decía que ya cuando tienes contra las cuerdas al adversario, lo tienes que aniquilar. Lo tienes que aniquilar Rematar, porque si no revive. Y dice el presidente, y tuvo razón. Y tuvo razón. Y aquí estoy, y soy Aquí presidente. Y aquí tienen atravesada la 4T. Muy molestos, siguen. El presidente le dio vuelo a este y otros temas.